Hola, soy Fernando Tinoco, psicólogo y psicoterapeuta Gestalt. Te quiero compartir un tema que se me hace bastante interesante. La culpa. ¿Qué es? ¿Es una emoción? ¿Sirve para algo? ¿En qué momento sentimos culpa? Si te interesa este tema, quédate en el video. Existen dos formas de ver el tema de la culpa. Uno sería soy culpable y el otro sería me siento culpable. Soy culpable tiene que ver con el hecho de reconocer la responsabilidad, saber que tengo la responsabilidad de algo. Sin embargo, sentirme culpable tiene que ver con lo que me pasa emocionalmente, con determinada situación, lo que yo pienso, lo que llego a sentir. En este video vamos a hablar de sentirnos culpables. La culpa es un mecanismo en el que, a través de un acto u omisión, nosotros realizamos un juicio moral acerca de nuestra propia conducta. Llegamos a la conclusión de que hicimos algo mal, cometimos un error y deberíamos ser castigados. Generalmente la culpa va acompañada de emociones displacenteras o desagradables, las cuales pueden llegar a ser la tristeza, el enojo, o también puede llegar a generar sentimientos displacenteros como la angustia, la frustración, la impotencia. La culpa también puede llegar a generar pensamientos intrusivos e improductivos. Esto tiene que ver más con el origen temporal de la culpa. Por ejemplo, si me genera culpa el pensar en algo que no hice o algo que hice, lo cual está ubicado en el pasado, eso me puede llevar a generar a lo mejor algún arrepentimiento. Si la culpa tiene que ver con lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo, ahí la culpa me puede llevar a generar problemas de estima o considerar que mi valía es menor. En caso de que yo esté hablando y me genere culpa el hecho de pensar en lo que no voy a hacer o lo que sí voy a hacer, podríamos hablar de que la culpa me lleva a generar ansiedad. Como lo mencionaba anteriormente, la culpa viene acompañada de sensaciones desagradables por el hecho de haber hecho algo malo, considerar que soy una mala persona, que no soy suficientemente bueno, considerar que a lo mejor yo quebranté una regla o una norma que se estila en el entorno en el que yo me estoy desarrollando. Algo que es importante mencionar es que la culpa puede darse por situaciones reales, que tiene que ver algo con algo que hice o no hice. También puede llegar a darse con situaciones irreales o fantasiosas, como algo que estoy pensando, que pude haber hecho, que pude haber dicho, o cosas que me estoy imaginando de las cuales no estoy seguro. Siendo así que la culpa puede llegar a afectar en el sentido de dificultar o imposibilitar, de hecho, una vida normal, una vida fructífera, o hasta el hecho de creerme o saberme yo capaz de alcanzar mi propio bienestar. Hay algunos autores que definen la culpa o la culpabilidad como una emoción. Y hay algunos otros que hasta llegan a decir que es una emoción innata o una emoción básica. Sin embargo, una emoción básica es esa con la que tú ya naces, ya está precargada en tu cerebro y va dirigida hacia la supervivencia. Bueno, con esto quiero llegar a decir que la culpabilidad o la culpa no son una emoción. Aquí es importante que nos preguntemos, si la culpa no es una emoción, entonces, ¿qué es? ¿Y por qué sentimos algo cuando aparece en nosotros? Bueno, si recuerdan, en un video anterior yo hablaba de lo que es un sentimiento. Un sentimiento tiene que ver con estas emociones básicas y cómo nosotros aprendemos a procesarlas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cognitivamente con ellas? O sea, ¿qué es lo que pensamos?
El conjunto de una emoción y un pensamiento nos ayuda a generar un sentimiento, porque es con lo que desde la experiencia que tenemos ya con esta emoción es cómo aprendemos a manejarla. Ahora, hay dos tipos de sentimientos. Uno que son los sentimientos de desarrollo, que es cuando los sentimientos van orientados hacia el desarrollo del potencial humano. Y los sentimientos disfuncionales, que son los sentimientos que van orientados hacia un detrimento de la estima y de la valoración de nosotros mismos. La culpa es un sentimiento que nos lleva a sentirnos mal, lo cual me hace pensar que la culpa caería dentro del segundo tipo de sentimientos, un sentimiento disfuncional. Nos sentimos culpables cuando pensamos que hicimos algo mal. Nos sentimos culpables cuando pensamos que debimos o teníamos que actuar de determinada manera. Nos sentimos culpables cuando pensamos que rompimos una regla o una norma social. Nos sentimos culpables cuando percibimos que no cumplimos con las expectativas que otras personas tenían acerca de nosotros. Si te das cuenta, estamos hablando de aspectos sociales en general. Nos sentimos culpables cuando estamos en relación con alguien más. Cuando le damos la prioridad a alguien más antes que a nosotros mismos. Entonces, yo pienso aquí que la culpa realmente no me ayuda a estar bien conmigo. La culpa me ayuda a estar bien con los demás. Es funcional en el sentido en el que estoy atendiendo a las otras personas. No es funcional en el sentido que dejo de atenderme a mí. Entonces, al hablar de mi relación conmigo mismo, creo que es importante dejar de mencionar la culpa. Por ejemplo, si yo soy una persona que valora mucho la honestidad y yo me cacho diciendo una mentira, entonces se trataría más bien de hacerme responsable de lo que yo hice. Hacerme responsable en el sentido de actuar y hacer algo para solucionar esa situación. Me disculpo con la persona a la que le mentí, en caso de que sea posible. Y si no es posible, me pongo más atención todavía para evitar que esta situación vuelva a pasar, para evitar que vuelva a mentir. Eso hablando de mi relación conmigo mismo. En lugar de culpa es responsabilidad. Ahora, al hablar de mi relación con alguien más, con la sociedad, con el entorno en general, es importante preguntarme, ¿realmente yo soy responsable de lo que le está pasando a la otra persona? Por ejemplo, si yo quería estudiar psicología y en mi familia me decían tienes que estudiar derecho o debes estudiar derecho. Si yo no me pongo como prioridad, yo puedo decir, bueno, entonces voy a estudiar derecho para que todos estén contentos, voy a estudiar derecho. Entonces, es importante, en este caso, en este ejemplo, es importante que yo me pueda preguntar, ¿realmente yo soy responsable de que las otras personas se sientan felices o se sientan a gusto con lo que yo estudio? ¿O yo soy responsable de vivir la vida como la quiero vivir? ¿De qué es lo que yo quiero para mí? Entonces, el hacerme esa pregunta me hace menos susceptible a la manipulación, menos susceptible a que las personas puedan influir en lo que yo hago o dejo de hacer, menos susceptible a dejarme en segundo plano. Y ahora sí, si no hablo de culpa, a lo mejor le puedo poner atención a lo que yo puedo hacer por las otras personas. A lo mejor yo no puedo obligarme a estudiar algo que no quiero estudiar. Sin embargo, a lo mejor
puedo hacerme responsable de qué es lo que yo estoy haciendo que te haga, por ejemplo, sentir mal. Supongamos que en este ejemplo yo le estoy diciendo a alguien de mi familia, es que no te importo y es que me hace sentir mal y es que tú no piensas en mí, como haciéndome yo la víctima. En lugar de hacer eso de esa manera, a lo mejor yo podría decirle, ¿qué te pasa a ti con esta carrera? ¿Qué quieres que yo estudie esta carrera? A lo mejor descubro que esa persona quería estudiar derecho y terminó estudiando otra cosa. Y a lo mejor lo puedo yo abordar ahí. Pues puedes estudiar, puedes tener una segunda carrera, no pasa nada, termina lo que estás estudiando y métete a estudiar eso, o búscate un curso, o lo podemos enfrentar de una forma más funcional, tanto para la otra persona como para mí. Me gustaría reiterar que la culpa no es una emoción, la culpa es un sentimiento. Y es un sentimiento disfuncional. Normalmente sentimos la culpa cuando pensamos que estamos afectando la experiencia de alguien más. La culpa realmente nos sirve para ponernos en segundo plano, para no ponernos tanta atención a nosotros, para no preocuparnos por nuestro bienestar. Y la culpa nos sirve para preocuparnos por el bienestar de la otra persona. Puede llegar a ser funcional en el momento que estamos hablando a lo mejor de una experiencia compartida o a lo mejor pues después de haberme puesto atención a mí, ponerle atención a alguien más. La culpa es un tema bastante extenso ya que pues implica hablar de la forma en la que estamos viviendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y todas las implicaciones que tiene para todo esto. Sin embargo, vamos a dejarle hasta aquí. Si te gustó este tema, acuérdate de darle me gusta al video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y puedes compartir este video con las personas a las que tú creas que les pueda llegar a interesar. Si hubo algo de lo que no hablamos en este video, puedes dejármelo en los comentarios y pues ya sea en un video futuro o en un short, podemos abordarlo. También si quieres que hablemos de algún otro tema, déjamelo en los comentarios igualmente. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram estoy como psic.tinoco y en Twitter estoy como psic-tinoco. Ahí también me puedes comentar si te gustaría que habláramos de algún otro tema en específico. Mientras tanto, vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos la próxima.